Hace unos días alguien me hizo una pregunta que, para ser franco, no era la primera vez que escuchaba, ni será la última. ¿Por qué discutes? Una pregunta tan sencilla, pero que encierra un universo de reflexiones. ¿Qué sentido tiene gastar energía mental, avivar la llama de la paciencia y convertir la razón en un puente para transmitir una idea a quien parece empecinado en rechazarla? ¿Qué gano removiendo tierra de un agujero que, en el mejor de los casos, podría terminar siendo solo un pozo más hondo? Para ser honesto, nunca me detuve demasiado a pensar en ello, porque para mí siempre estuvo claro: los problemas entre las personas deben resolverse hablando, porque la única alternativa, el único camino que queda cuando las palabras se agotan, es la violencia. Sin embargo, parece que esta verdad, tan sencilla y tan lógica, se pierde para muchos. Los conflictos de intereses, esas tensiones en las que lo que uno gana, el otro lo pierde, son parte inevitable de nuestra convivencia. Un juego de suma cero que nos pone frente a elecciones difíciles. Entonces surge la tentación de seguir el camino del proverbio: deja al necio con su necedad y apártate de él. Y sí, podría ser una solución, pero me pregunto: ¿cómo distinguir al necio del sabio si no haces el esfuerzo de intentar convencerle? Más aún, ¿cómo saber que no eres tú el errante, el testarudo que se aferra a su error como si fuera una verdad absoluta? Solo el roce de las ideas, el encuentro de las razones y el contraste de las perspectivas pueden revelar quién está equivocado. Y ese roce tiene un nombre: discusión. Una discusión no es más que un intento de convencer, y convencer exige diálogo. Hablar, pero también escuchar, desvestir tus pensamientos y permitir que el otro haga lo mismo. Es un ejercicio que no solo busca resolver el conflicto, sino también, además, dignificar el entendimiento mutuo. Ahora dime, ¿qué otra forma más pacífica existe de resolver un conflicto? Imagina un accidente de tránsito en un mundo sin reglas, sin jueces, sin protocolos para evaluar las culpas. Un mundo donde las emociones de la ira decidan allí el desenlace mismo, in situ. ¿Te cuesta imaginar que eso termine en violencia? A mí no. Y precisamente por eso creo en el poder del diálogo, de la discusión y del debate. No es pacífico quien huye de toda confrontación, quien se niega a intercambiar ideas y se refugia en su silencio. Esa paz aparente, esa renuncia a las palabras, no es otra cosa que la antesala de la violencia, porque quien no confía en el poder de las palabras termina recurriendo al poder de las armas. Las palabras, por duras que sean, no matan, pero las armas sí. Y aquel que rehúye la discusión no solo está a un paso de convertirse en alguien que prefiere disparar antes que escuchar, sino también, y además, en una víctima potencial de la violencia que pudo haberse evitado, al menos en parte, si hubiera tenido el valor de dialogar. Rechazar el intercambio de ideas no solo alimenta el conflicto, sino que lo deja crecer en silencio hasta que el ruido de la fuerza lo devora todo. Por eso discuto, porque renunciar al diálogo es abdicar de nuestra voluntad de crear sentido en un mundo en disputa, entregando el dominio a la fuerza ciega. Discuto porque en la palabra encuentro no solo un refugio contra el caos,
sino la posibilidad de trascenderlo, forjando la libertad mediante el entendimiento y la fuerza para resistir al abismo que nace del silencio.